Buenos días, estamos en Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Vladimir Putin reivindica el ataque masivo contra la red eléctrica de Ucrania como una respuesta al lanzamiento de misiles occidentales contra territorio ruso por parte de Kiev, mientras Zelensky pide más armas a sus aliados. En Siria, grupos insurgentes cortan la vía entre Alepo y Damasco en medio de los ataques contra el ejército sirio que empezaron el miércoles y en los que han muerto al menos 140 personas, entre ellos un oficial de la Guardia Revolucionaria de Irán. Frágil tregua en el sur del Líbano. Israel bombardea una instalación que atribuye a Hezbollah, mientras Hezbollah acusa a Israel de atacar a civiles que regresaban a sus casas. El ejército israelí impuso un nuevo toque de queda al sur del río Litani. Empezamos hablando de la guerra en Ucrania porque el presidente ruso reivindicó los recientes ataques masivos contra la red eléctrica ucraniana como una respuesta al uso de misiles occidentales contra territorio ruso por parte de Kiev. En la reunión de su alianza militar, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Vladimir Putin aseguró que evalúa atacar centros de poder ucranianos que podrían incluir la capital y además amenazó con volver a usar el misil Oreshnik. Mientras tanto, Zelensky descartó sucumbir a la presión de Estados Unidos y rebajar la edad de reclutamiento a los 18 años y, sin embargo, pidió más armamento a sus aliados. Rusia golpea duramente la capacidad energética de Ucrania. El ataque masivo, el segundo de este tipo en menos de una semana, ha dejado a más de 1 millón de hogares sin electricidad. Esto ha dicho el ministro de Energía de Ucrania. Una vez más, el sector energético está siendo objeto de un ataque masivo por parte del enemigo. Se están produciendo ataques contra instalaciones energéticas en toda Ucrania. Ukrenergo, el operador del sistema de transmisión, ha introducido urgentemente cortes de energía de emergencia. El presidente Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de lanzar municiones y bombas de racimo, que liberan numerosas bombas pequeñas sobre una amplia zona, lo que las hace más peligrosas para los civiles. Zelensky afirmó que se trata de una escalada despreciable. Putin, que se encuentra en Kazajstán, reivindicó el ataque y dijo que era una respuesta al uso de armas estadounidenses y británicas en territorio ruso. Esta noche hemos llevado a cabo un ataque integral utilizando 90 misiles y 100 drones. Fueron alcanzados 17 objetivos. Se trataba de instalaciones militares, instalaciones de la industria de defensa y sus sistemas de apoyo. Repito una vez más que estos ataques de nuestra parte tuvieron lugar también en respuesta a los incesantes ataques en territorio ruso por misiles estadounidenses y sistemas de misiles ATAK. En una segunda intervención, Putin amenazó con lanzar el misil balístico Oreshnik contra Kiev si Ucrania continúa atacando a Rusia con misiles occidentales, un nuevo tipo de misil que fue utilizado por primera vez contra Ucrania el 21 de noviembre. También aseguró que usará todo su arsenal para evitar que Kiev obtenga armas nucleares. Vamos a Siria, donde avanzan los combates entre el ejército regular sirio y grupos insurgentes que en las últimas horas han cortado la carretera entre Alepo y Damasco. Según el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, al menos 140 personas han muerto en los combates que, recordemos, empezaron ayer, este miércoles. Entre los fallecidos se encuentra un asesor militar de la Guardia Revolucionaria iraní que trabajaba para Bashar al-Assad. Mientras, de hecho, el ministro de Exteriores de Teherán acusó a Estados Unidos e Israel de estar detrás del estallido para desestabilizar la región. Desde Estambul, Adrià Rocha nos amplía. Pues se sabe bastante sobre estos combates, sobre todo que los está liderando la milicia rebelde, como decías, yihadista, aunque rechazó el terrorismo internacional hace unos años, Hayat Tahrir al-Sham. Esta milicia es la mayor de todas las milicias rebeldes en el noroeste de Siria. Recordemos que todas ellas, menos Hayat Tahrir al-Sham, están bajo la protección total y absoluta de Turquía. Turquía es quien paga los salarios y paga las armas
de estas milicias, menos la que hoy está liderando esta ofensiva que comentabas en contra de los soldados y las tropas de Bashar al-Assad. Esta ofensiva está siendo casi histórica por el hecho de que es la primera vez en 4 años que existe en Siria una ofensiva de un grupo rebelde contra el Estado sirio que ha conseguido ser exitosa en el sentido que, según han explicado fuentes tanto del Observatorio Sirio por los Derechos Humanos como también fuentes de esta milicia, este grupo ha conseguido capturar varios pueblos cercanos de donde esta milicia se encontraba en anterioridad, y hasta el punto de que esta milicia y sus milicianos han conseguido llegar a tan solo 6 kilómetros de las afueras de la ciudad de Alepo. Recordemos que Alepo fue uno de los grandes epicentros de la guerra civil siria, que empezó en 2011 con la destrucción casi total de la ciudad, que fue un bastión opositor durante gran parte de esa guerra. Assad recuperó por entero la ciudad en 2017-18 y ahora mismo, por lo que parece, estos milicianos yihadistas, aunque rechazaron el terrorismo hace unos años, se están acercando cada vez más en las afueras de esta ciudad. Hablamos ahora de Líbano porque hoy es el segundo día de cese el fuego entre el ejército israelí y Hezbollah. Y de momento el acuerdo se mantiene pese a que ambas partes se acusan de violarlo. Este jueves el ejército de Israel ordenó un nuevo toque de queda nocturno al sur del río Litani, donde abrió fuego contra lo que calificó de actividad terrorista y anunció además que bombardeó unas instalaciones que relacionó con Hezbollah. Mientras, Hezbollah acusa a las tropas de Israel de atacar a civiles que regresaban a sus hogares, ahí también en el sur del país. Precisamente, según el acuerdo de tregua, en esta zona deben permanecer solamente las fuerzas de la ONU y el ejército regular del Líbano. Un ejército en pie de guerra mientras se embarca en su misión de mantenimiento de la paz. Estas imágenes, publicadas por el Ministerio de Defensa, muestran decenas de tanques y vehículos blindados que se dirigen hacia el sur. Según el acuerdo de alto el fuego, las Fuerzas Armadas libanesas volverán a desplegarse al sur del río Litani y a lo largo de la línea azul que marca la frontera con Israel. Esta zona debe ser evacuada por las fuerzas israelíes y de Hezbollah en un plazo de 60 días. A continuación, se enviarán allí entre 1.000 y 2.000 soldados libaneses, que aumentarán a 6.000 en los próximos 6 meses. Este contingente estará respaldado por 10.000 cascos azules de la FINUL, la fuerza de la ONU, incluidos 700 soldados franceses. En realidad, el ejército libanés tiene pocos medios para contrarrestar las fuerzas del movimiento chiita y de Israel, que son mucho más potentes que los suyos. Oficialmente, el ejército del Líbano está compuesto por 60.000 hombres y depende de la ayuda internacional para pagar los sueldos y los equipos. Un sueldo que se ha visto drásticamente reducido a raíz de la crisis financiera que azotó el país en 2019. El colapso de la economía ha obligado a muchos de ellos a buscar un segundo empleo, razón por la cual prestan servicio militar a tiempo parcial. Por último, el ejército libanés está subordinado a las instituciones políticas, cuyos miembros están divididos, mientras que el país no tiene presidente desde hace 2 años. La clave para restaurar la soberanía del Líbano es, por tanto, más política que militar. El comandante del ejército libanés, el general Joseph Aoun, sonaba como posible candidato presidencial antes del conflicto, pero su potencial nominación había sido bloqueada en parte por Hezbollah y sus aliados en el Parlamento. Por su parte, Israel reivindica mantener una total libertad de acción sobre su vecino, amenazando con atacarlo si lo decide. Entre tanto, en la Franja de Gaza, el ejército de Israel mató al menos a 21 personas en nuevos bombardeos contra distintos puntos del enclave palestino. Las fuerzas de Israel mataron a 6 personas en 2 ataques aéreos cerca del hospital Kamal Adwan, esto es en Betlahia. A otras 4 en un ataque que alcanzó una motocicleta en Han Yunis. En Nuseirat, la aviación israelí destruyó un edificio de varios pisos y mató al menos a otras 11 personas. Y cerramos en Rumanía, donde se tensa el clima político tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, después de que el Tribunal Supremo ordenara el recuento de los votos. La petición vino del candidato conservador, que obtuvo tan solo el 1% de los apoyos en unos comicios en que quedó en primer lugar el candidato ultranacionalista y prorruso Călin Georgescu, que basó su campaña en la plataforma TikTok. De hecho, el Consejo Nacional del Audiovisual rumano pidió a la Comisión Europea que abra una investigación a la red social china por
textualmente sospecha de manipulación de la opinión pública. Mientras el actual primer ministro socialdemócrata, Marcel Ciolacu, que quedó en tercer lugar, evitó hacer comentarios sobre la decisión del recuento. Hasta aquí las noticias, ya regresamos.